Esta mañana vamos a hablar de la teología del sufrimiento, porque a veces pensamos que el sufrimiento viene como un castigo, pero a veces también estamos buscando culpables que son falsos y estamos tratando de buscar ese enemigo oculto que puede ser el causante de nuestro sufrimiento o estamos tratando de buscarlo en el lugar que no es. Que en esta mañana, mientras tú colocas tu petición de oración, porque quiero al final de esta palabra ministrar y orar, y de esta manera vamos a terminar la reunión en esta mañana, orando, ¿verdad? Y considerando, así que bueno, aquí tengo algunas personas y si tú tienes una petición, puedes colocarla ahí en el chat de Zoom. Si estás conectado en Facebook, puedes colocarlo ahí en los comentarios y esperar un momento hasta que nosotros iniciemos el momento de la oración. Antes de hablar de todo esto, pues una buena introducción en esta mañana es hablar de realidades, de cosas que estamos viviendo. Y en este momento nosotros estamos viviendo una realidad y es la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor que están sufriendo. Tal vez nosotros somos una comunidad pequeña o tal vez con no muchos recursos. Durante la pandemia, pues como grupo nos ha afectado bastante, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional. Y han sucedido muchas cosas. Creo que durante la pandemia han sucedido muchas cosas en las emociones, en los temores, han sucedido muchos asuntos que tal vez para nosotros están medio ocultos, pero hay algo evidente que son nuestras familias de San Andrés y Providencia y aquí en Cartagena y todo lo que estamos viviendo. Y por eso hoy hablar del tema del sufrimiento y cómo nosotros estamos o no preparados para afrontarlo. Creo que ahora ustedes van a estar viendo una imagen que estamos proyectando porque como comunidad, como grupo, como congregación, nos preguntábamos mientras orábamos en nuestras oraciones matutinas, cuando sucedió toda esta tragedia, aparte de orar por ellos y aparte de pedirle a Dios que tuviera misericordia por ellos, nosotros orábamos y le preguntábamos al Señor, ¿qué podemos hacer nosotros por ellos? Queremos que mientras oramos por ellos y te pedimos que los ayudes, nos muestres qué podemos nosotros hacer y no solamente qué podemos hacer, sino qué quisieras tú que nosotros hiciéramos. Y orando, haciendo nuestra oración por ellos, en nuestro clamor, el Señor nos guió a que pudiéramos adoptar una familia y pudiésemos recoger una ofrenda para enviarle a esa familia para restaurar su techo, su vivienda, pero inmediatamente el Señor nos mostró los contactos que tenemos allá y a través de quién lo podíamos hacer. Y hasta el día de ayer ya vamos bastante adelantados. eh, ya me empezaron a mandar el video y algunas características de la familia que posiblemente vamos a adoptar para ayudar y en esta semana empezar a enviarle las primeras ofrendas. Queremos tener un presupuesto, conocerlos, tener contacto también con ellos y que ellos puedan saber que desde Cartagena hay un grupo que quiere adoptar a esa familia y ayudarle. Por supuesto, una familia que sea con las características que hemos pedido. Entonces, estamos compartiéndote este sentir, pero este sentir va más allá de adoptar una familia. Este sentir va a que Dios permita que la meta que tenemos de recaudación nos permita ayudar a más de una familia. Entonces, ahí dejo esta imagen, ahí dejo este sentir y ya muchos de nosotros estamos involucrados no solamente en oración y en nuestras emociones, sino también, como decía el hermano Dalmiro, con nuestro bolsillo. Así es que la gloria sea para Dios. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes levantan su mano y dicen, bueno, sí, estamos de acuerdo? Ok. Entonces, hemos recibido ofrendas hasta de 20,000 pesos en adelante y todo sabemos que en las manos de Dios todo va a ser una gran bendición, ¿ok? Entonces, ahora quiero continuar hablando de estos consejos que nunca pasan de moda y antes de llegar al punto de los consejos,
quería hablar un poco sobre la vida de Pablo, que cualquier estudio que nosotros hagamos de la vida de Pablo exige una mirada seria al tema del sufrimiento. El sufrimiento no es un tema agradable de explorar, especialmente en nuestra cultura occidental. Tal vez nosotros hemos escuchado, y yo tal vez cuando estaba muy joven escuchaba que el sufrimiento venía del diablo. Y puesto que Dios quiere que sus siervos estén bien y libres de sufrimiento, entonces la sanidad y la felicidad son del Señor. Eso suena completamente maravilloso, pero el problema es que eso no es cierto, ni tampoco es bíblico. El diablo no es siempre el responsable del dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Es posible que nos sorprenda saber que a veces el sufrimiento viene de parte del soberano Dios para prepararnos como siervos útiles para Él. Él sabe qué es lo mejor para nosotros a la luz de lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces es bueno comprender el sufrimiento también desde la perspectiva divina. Y en este sentido, nuestra teología se vuelve un tanto borrosa debido a nuestro apego a la comunidad. El pastor y teólogo Helmut, él decía, después que hizo una larga visita en los Estados Unidos de América, a él le preguntaron cuál sería el mayor defecto de los cristianos estadounidenses y su respuesta fue que tienen una perspectiva incorrecta del sufrimiento. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Me gustaría que buscaras un momento Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. Solo Romanos capítulo 8. Ahí lo vas a tener en el chat. Ahí vas a tener los versículos en el chat de Zoom. Romanos 8 del 22 al 23. Puedes ahí levantar tu mano cuando ya lo hayas encontrado. Romanos 8 del 22 al 23. Y podemos leerlo en diferentes versiones. Podemos leerlo en la versión Reina Valera, podemos leerlo en la traducción viviente, pero yo quiero leerlo en la Reina Valera, que dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Al analizar estas palabras de Romanos capítulo 8, encontramos un comentario de John Scott. Él escribió un libro que se llama Análisis de Romanos y el tema, o sea, del libro es Nuevas Buenas del Mundo. Y allí en ese libro, él habla un poco del tema de Romanos capítulo 8 y él dice que no solo es nuestro débil cuerpo el que nos hace gemir, sino que también es nuestra naturaleza caída, la cual nos impide portarnos como debemos y juntos impedirán que ese gemido se produjera, de no ser por la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Y sigue diciendo allí en Romanos capítulo 7, si usted quiere mirar un momentico, Romanos 7, versículo 17 y versículo 20 dice, el 17 y el 20. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el versículo 20 que dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, John Scott dice en su comentario que anhelamos, por lo tanto, que nuestra naturaleza sea destruida y que nuestro cuerpo sea transformado. Nuestros gemidos expresan tanto el sufrimiento presente como el anhelo futuro de poder ir a la presencia del Señor. Y volviendo al tema de la vida de Pablo, encontramos que Pablo sufría día a día. En la historia de Pablo encontramos que no hubo un día en su vida cristiana en el que él no se enfrentara a presiones, a sufrimientos terribles, y casi todos estaban relacionados con el ministerio.
Y él fue bastante transparente con este tema. Quiero que ahora usted me acompañe a Segunda de Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo del 3 al 4. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Mientras estoy compartiendo la palabra, usted puede colocar su petición porque vamos a estar orando al final de esta reflexión, pero quiero que usted tenga clara esta palabra para que usted pueda saber exactamente qué le va a pedir al Señor en esta mañana. ¿Ok? Porque la palabra nos va a dar una dirección. Aquí tenemos la petición de Patricia Zamorano. Patricia, quédate allí. Ahorita vamos a orar. No te desprendas, ¿ok? Ella nos está escribiendo desde Ecuador. Patricia, tú que estás ahí desde Ecuador, nosotros como congregación te recibimos con mucho amor. Queremos que te quedes ahí, que escuches la palabra, que tengas una Biblia abierta y que mientras el Señor te habla, tú puedas ir encontrando razones y una forma de orar de acuerdo a lo que vamos a aprender en esta mañana, de acuerdo a lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, de Dios que os fue dada, perdón, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Y Pablo es un alma completamente transparente. Él da gracias a Dios, a todos ellos, por la gracia que Dios siempre les dio. ¿Qué significa esto? Significa que él, así con su transparencia, voy a leer acá en la Biblia, desde el 3 hasta el 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y voy a leer lo que dice el versículo 6. Dice, pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, es una bendición escuchar qué significa que el sufrimiento personal nos capacita, lo que dice el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, ¿qué significa que el sufrimiento personal nos capacita para consolar personalmente a los demás? Bueno, sencillo. Si tú has pasado por la muerte de un hijo y has tenido un gran sufrimiento y Dios te ha consolado, tú estás preparado para consolar a otra persona que está pasando por esa aflicción. Si tú has pasado por el túnel oscuro y doloroso de una separación o de un divorcio, Dios te va a dar la posibilidad, tú tienes la sensibilidad con la palabra de Dios de poder consolar a otro con el mismo consuelo que Dios te dio a ti en ese sufrimiento. Si tú tienes en tu cuerpo un tumor sospechoso en tu cuerpo y tú ves la gloria de Dios en tu cuerpo y tú sufres o tú estás con un familiar que está sufriendo, Dios te está preparando para que tú puedas consolar a otro. Así que aquellos que hemos pasado por aflicciones, no deberíamos ser rechazados en el ejercicio. Nosotros deberíamos ser admirados y tenidos en cuenta en el ejercicio, porque aquellos que han sufrido por causa de Jesús han sido preparados, han sido fortalecidos para poder consolar a otros.
Es más difícil cuando no he pasado por ese desierto, estar preparado para consolar. Puedo sentirlo, puedo tratar de imaginarme, pero nunca será igual a aquel que lo vivió. Por eso Pablo lo expresa aquí en la palabra. En el versículo 8, dice aquí del capítulo 1, dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Un momento en toda esta historia que Pablo está contando que vivió la experiencia y vivió esa experiencia como que había perdido la esperanza de poder sobrevivir a lo que estaba viviendo. Vivió esos momentos y en el versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces la vida de Pablo nos da una palabra que nos permite a nosotros creer que aún teniendo una sentencia de muerte, dice aquí él, eso nos lleva a no confiar, sino en las posibilidades de Dios. Y él plantea aquí en este versículo 9 que es el único que puede, en una sentencia, en un diagnóstico de muerte, el único que puede resucitar, porque aquí el apóstol está diciendo, aprendí a confiar y Dios me mostró su extraordinario poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a Jesús de la tumba. Una excelente perspectiva de su propio sufrimiento. Aquí tenemos a Catalina Salazar, está pidiendo oración por sanidad de su columna. Catalina, ahorita vamos a orar por ti. Aquí hay una iglesia que va a clamar por ti, así que queremos que te mantengas allí conectada. Y vamos a continuar con la palabra en esta mañana. Vamos a seguir ahora en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ir, acompáñenme al capítulo 4, versículo 8 al 13. Le voy a pedir allí a Catalina, a Eugenio. Tenemos también a Eugenio Salazar desde Ecuador. Y quiero pedirles que también nos acompañen a encontrar esta palabra. Amén. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 13. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, en vosotros, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese fue el destino de Pablo. Y yo sé que aquí en el Zoom yo alcancé a ver que estaba conectada Luz Mary. Luz Mary, por ti también vamos a orar en esta mañana. Allí tenemos a Luz Mary con una situación bastante delicada. Tenemos a nuestro hermano Nelson. Tenemos personas en este momento en medio de nosotros que están pasando por el sufrimiento. Y 2 Corintios capítulo 6. Y yo quiero que esas personas estén atentos a esta palabra. 2 Corintios, perdón, aquí mismo, capítulo 6. Esta es la mejor biografía de Pablo. Si alguien quiere saber, quiero saber de Pablo, quiero saber de ese hombre que llevó el evangelio, que fue a las naciones, que habló del Señor. Aquí está la biografía de él.
Y 2 Corintios 6, versículos 4 y 5 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. ¿Cómo así? En mucha paciencia en medio del sufrimiento, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y como si eso no fuera suficiente, veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco Pablo, pero no estaba loco. Yo más, dice él, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dios mío. Versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y lloraba y decía: Señor, nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel. Nosotros no hemos llegado al nivel del sufrimiento de Pablo. Nosotros todavía no hemos llegado al nivel del sufrimiento de Jesús. Yo pensaba, con todo que a mí se me murió mi hijo, con todo que yo fui abandonada y tuve que sacar adelante mi hogar, con todo que fui despedida de mi trabajo, con todo que he recibido diagnósticos negativos, yo decía, yo creía que yo había sufrido, Dios mío, tremendo. Y analizando la vida de Pablo, la vida de Jesús, la vida de Job, yo decía, con razón la esposa de Job le dijo eso. Es que había perdido a sus hijos, es que se habían muerto todos. Y ver sufrir a su esposo enllagado, eso era terrible para ella. Y a veces nosotros la vemos a ella y la criticamos, pero si nos ponemos a ver la situación de ella, yo digo, no le damos la talla. No hemos llegado todavía ya. Pablo sabía por experiencia propia lo que significaba ser incomprendido. Él sabía por experiencia propia lo que significaba ser maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, calumniado, un náufrago, lo que significaba ser atacado físicamente, pasar hambre, estar preso, ser dejado por muerto. Y a pesar de esos sufrimientos, él decidió no vanagloriarse de su extraordinaria firmeza ni de su capacidad para enfrentar grandes dificultades con una inalterable valentía, ni de su resistencia física y estabilidad emocional. Por contrario, él se gloria, de su debilidad. Y aquí dice el versículo 30 del capítulo 11, el versículo 30 dice: si es necesario gloriarse, versículo 30 del capítulo 11, si es necesario gloriarse, dice Pablo, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Razones, ¿por qué? Razones del por qué su alma no se llenó de amargura, ni tomó revancha contra los que le abusaron. Tiene que haber razones. Razones por las cuales no se llenó de amargura, no empezó a buscar culpables, ¿verdad?
porque mire lo que dice aquí, algo maravilloso que vivió Pablo. Pablo tuvo una experiencia con el Señor, una experiencia que los demás compañeros que estuvieron con él no la tuvieron, pero él la cuenta como una manera de decir, bueno, yo tuve tremendas experiencias, pero sigo siendo el mismo. En 2 Corintios 12, del 1 al 4, mire lo que dice aquí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Increíble. Ahí estuvo Pablo. ¿Cuál sería la respuesta humana más natural a una persona que tuviera una maravillosa experiencia así? Porque ningún apóstol había recibido un mensaje así que diría alguien del primer siglo que había hablado directamente con el Señor resucitado en el trono celestial. Pablo llevaba este privilegio que pudo generar en él un orgullo espiritual, pero Dios resolvió el problema del orgullo de Saulo con una mortificación que se llamó aguijón en la carne. Y del aguijón en la carne aparece aquí en el versículo 7 del capítulo 12. Él aceptó esta mortificación y la mortificación, él dice que fue enviada por Dios. Y lo aceptó con la misma humildad con que había recibido la visión del Señor y lo expresa de la siguiente manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, porque había tenido todas esas visiones, y para que yo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aguijón, muchas interpretaciones, muchos libros, muchos autores, muchas explicaciones. En griego significa una puntiaguda, como una estaca que está bien afilada, pero que está colocada en la carne. Eso es lo que significa aguijón. Dios mío. Y después de la gloria vino entonces esta situación, este sufrimiento. Este sufrimiento el enemigo esperaba utilizarlo para hacer que el apóstol renunciara a su llamamiento, pero Dios usó el aguijón para mantenerlo de rodillas. Y él dice que él hace una oración, como nosotros hacemos y vamos a hacer hoy. Dios, líbrame de este sufrimiento. Dios, líbrame de este dolor. Dios, líbrame de esta enfermedad, de este aguijón. ¿Por qué yo? Y él dice allí en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor le dice lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia siempre presente sobre Pablo. Y dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién dice gloria a Dios? Porque cuando soy débil, cuando estoy enfermo, cuando tengo necesidad, cuando todo no está satisfecho en mi vida, ahora soy un débil que estoy consagrado para aquel que todo lo puede y que a pesar de eso puede usarme. Este es el momento adecuado para corregir el concepto erróneo del sufrimiento. No siempre el sufrimiento viene de Dios.
pero en algunas ocasiones sí viene o se mantiene porque Él lo permite. No siempre es la voluntad de Dios curarnos como nosotros queremos curarnos de un momento a otro. A veces es la voluntad de Dios que pasemos por un proceso. Nuestra felicidad no es el objetivo principal de Dios desde la perspectiva humana. La historia más importante que hemos leído hoy no es la de Pablo, sino al Dios que operó a través de Pablo. No se trata de Pablo, no se trata de la fortaleza de Pablo, se trata de lo que Dios quiso hacer a través de él para nosotros tener testimonio en el día de hoy. Y antes de compartir las conclusiones y empezar el tiempo de oración, quiero leer nuevamente segunda de Corintios 12, versículo 9 al 10, pero quiero leerlo aquí en la nueva traducción viviente. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Será que eso cambiaría nuestra oración hoy? Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gloria sea para Dios, amén. Y quiero compartir algunas conclusiones. La primera, usted va a poder leerlo, esta partecita, usted la va a poder leer. La primera es que el sufrimiento no es un tema nuevo, no es un tema nuevo. En el libro de Job, el más antiguo libro de la Biblia, leemos, pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Eso dice Job 5, versículo 7. ¿Querrá Dios hablar algo en esta mañana? La siguiente conclusión de este mensaje es que Dios no existe para hacernos felices, pero nosotros existimos para darle la gloria a Él. La tercera conclusión es que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios del antiguo, nuevo y actual. Él sigue siendo el mismo Dios. La Biblia dice, cielo, tierra pasará, su palabra no pasará. Él es permanente, Él siempre sigue ahí. Así que así como Dios lo hizo con Job, Dios lo hizo con Pablo, Él continúa permitiendo el sufrimiento para convertirnos en siervos útiles y humildes. ¿Qué quiere Dios? El propósito de Dios, siervos humildes. Personas que podamos entender cómo lo podemos, cada vez que pasa una tragedia, nosotros podemos entender que todo aquello que fue nuestra prioridad se destruyó de un momento a otro. ¿Por qué no asimilamos ese entendimiento, ese conocimiento que Dios quiere darnos? Seguimos apegados a lo temporal, porque siempre estamos pensando que nosotros tenemos el derecho a recibir todo lo que deseamos recibir y condicionamos nuestro caminar con Dios de acuerdo a si sufrimos o no sufrimos, o vemos o no vemos, porque condicionamos todo a nuestro plan. Y entre más nos acercamos a lo material, a lo humano, nos alejamos de Cristo. La cuarta conclusión en esta mañana es que en tiempos difíciles piense con mayor profundidad espiritual. Aférrese a Él con más fuerza y rechace poner en duda sus motivos
Él está haciendo algo grande en usted. Usted que está allí, que ahora vamos a orar por usted. Usted que está ahí, que está debilitado, que sabe que hay personas debilitadas alrededor de usted, créale a Dios que ese sufrimiento por el que usted está padeciendo, Dios lo va a usar para hacer algo grande. Dígale al Señor en este momento la conclusión número 5. Mire lo que dice. Esta es una manera de enfrentar el sufrimiento. Dice, no pregunte por qué me está sucediendo esto a mí. En vez de eso, hágase la pregunta, ¿cómo debo responder ante esta situación? ¿Cuál debe ser mi actitud frente al concepto del sufrimiento? Y la última conclusión en esta mañana es que los mejores regalos de Dios los recibimos cuando más los necesitamos, en ese momento de dolor. Y ellos siempre llegan calladamente envueltos en misericordia. Y con estas tiernas palabras que Dios nos dice en esta mañana a todos nosotros, bástate mi gracia. Qué bueno que podamos orar por gracia. Qué bueno que podamos orar por el favor de Dios, por su amor y su misericordia. Y con estas